El Centro de Estudios Públicos propone reformar el ranking de notas, tras detectar que no reduce la brecha entre colegios públicos y privados en la admisión a las universidades, sino que más bien bonifica de forma desigual, por lo que sería necesario evitar que los establecimientos terminen inflando estas evaluaciones. Para conocer más detalles de esta propuesta, estamos con Javiera Casmur, investigadora asistente del Centro de Estudios Públicos CEP. Javiera, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. A ver, vamos al diagnóstico, porque aquí la conclusión es que finalmente el ranking de notas no estaría cumpliendo el objetivo que tiene, que es tratar de igualar la cancha, por lo menos en términos de ese primer requisito para llegar a la educación superior. ¿Estaría, te hago la pregunta, acrecentando aún más la brecha? Sí, mira, obviamente la brecha en las pruebas PSU, ¿cierto? O en las pruebas PTU, en lenguaje, matemática, la brecha socioeconómica, es decir, la diferencia de puntaje entre un estudiante que salió de un colegio particular pagado con un estudiante que salió de un colegio municipal o particular subvencionado, esa diferencia en promedio es más grande que la diferencia que existe en el puntaje ranking. Ahora, nosotros no entendemos o no encontramos una justificación de por qué existe esa brecha en un puntaje que fue creado, ¿cierto?, con el fin de aumentar la inclusión. Entonces es menor, pero es una brecha igual, de todas maneras, que no es justificada de ninguna forma, ¿cierto? Y esto es básicamente porque este puntaje se crea a partir del puntaje NEM. Y el puntaje NEM tiene brecha socioeconómica, ¿cierto? Beneficia un poco a los colegios particulares pagados porque la nota de enseñanza media de los colegios particulares pagados son más altas. Entonces un estudiante, si está bajo el promedio histórico de su colegio, es decir, de las 3 generaciones anteriores, si el estudiante está bajo ese promedio, su puntaje ranking es igual a su puntaje NEM. Javiera, mientras que si el estudiante... espérate, sí. es que lo podemos simplificar porque a lo mejor hay gente que nos escucha y dice qué es el ranking, qué es el NEM, son como terminologías que a lo mejor no son tan fáciles de entender. El NEM son las notas de enseñanza media. Lo que yo entiendo, y a ver si tú me corriges, es que lo que buscaba el ranking era que cuando un alumno termina su enseñanza media pueda comparar ese desempeño que tuvo en la enseñanza media respecto de su propio colegio, como en su propia realidad. Entonces, lo que entiendo que tú dices es que, claro, eso se está haciendo, el ranking opera así, pero igual sigue existiendo la brecha entre los colegios particulares subvencionados en este caso y los colegios públicos. O sea, un estudiante que se le aplica el ranking en el colegio particular subvencionado tiende a tener más bonificación por ranking que al que se le aplica el ranking en un colegio público. Eso es lo que ustedes en el fondo han descubierto en este estudio. La pregunta es ¿por qué pasa eso? Porque en el fondo ahí cada estudiante está comparado con su propio contexto. Sí, como decía, es por el diseño. El diseño del puntaje ranking no es un buen diseño. Lo que pasa es que en su minuto la discusión decía, bueno, queremos beneficiar a todos los estudiantes. ¿Cómo queremos hacer eso? Bueno, queremos que la base sea el puntaje NEM. Entonces, si es que tú tienes un desempeño por sobre el promedio de tu colegio, entonces ahí te da una bonificación. Ese era el diseño que tiene este puntaje, cuyo fin era un poco tratar de beneficiar a todos, ¿cierto? Porque si es que a ti no te fue muy bien, entonces simplemente tu puntaje ranking va a ser igual al puntaje NEM. Ahora, el problema de eso es que en un sistema integrado, donde hay cupos fijos, no se puede beneficiar a todos. Entonces, este tipo de política, aunque suenen muy bonitas, ¿cierto? De que simplemente, si es que a ti no te fue tan bien, te dan tu puntaje NEM, si es que no te bonifican, bueno, eso termina generando de que, por ejemplo, los estudiantes de colegio particular pagado tengan mayores puntajes de ranking en promedio. ¿Por qué? Porque tienen mayores puntajes NEM en promedio. Entonces, si es que simplemente hay estudiantes que le replican su puntaje ranking es igual a su puntaje NEM, entonces a esos estudiantes les está perjudicando. Por ejemplo, pongamos el caso de que un estudiante de la generación de peor rendimiento del colegio particular pagado tiene un promedio 6. ¿Ya? Y eso le da un puntaje de, pongámosle 650 puntos de NEM. ¿Ya? ¿Ya? Ese estudiante en puntaje ranking va a tener esos 650 puntos. Mientras que, por ejemplo, en un colegio municipal, pongámosle que el peor estudiante tiene un 4.3, lo que eso le da 450 puntos, por ejemplo. Entonces ahí estamos viendo que el peor estudiante de distintos colegios pueden tener puntajes muy distintos. Claro.
Ahora, me queda súper claro, la pregunta es por qué se produce esa distorsión, porque aquí me imagino que hay varias líneas de hipótesis y tú me dirás cuál es la más correcta, o a lo mejor son todas. Una es que los colegios particulares subvencionados ponen mejores notas que los colegios públicos, que en el fondo cuesta menos tener estudiantes con mejores notas en los colegios subvencionados. No sé si es así. Yo me imagino que los profesores ponen notas según el desempeño. Quiero creer. Otra hipótesis me imagino que puede tener que ver con el capital cultural que tienen esos niños y estudiantes desde antes, porque hay muchos estudios que señalan eso, y sobre todo respecto de lo que pasa con los colegios privados, con los particulares, que al final se quedan con los estudiantes que desde la cuna, es muy crudo decirlo así, pero está estudiado, tendrían un futuro proyectable de mejor rendimiento, porque hay más capital cultural en su casa, porque hay más libros, porque los papás tienen mejor vocabulario, porque, no sé, hay condiciones mejores en el hogar. ¿Eso está detrás de esta distorsión? ¿Por qué un estudiante de un colegio subvencionado tiene mejores notas per se que un estudiante de un colegio municipal si ambos le ponen el mismo empeño? Sí, bueno, primero decir que en general las grandes diferencias son entre los particulares pagados con los de financiamiento fiscal, es decir, de lo municipal y particular subvencionado. ¿Ya? O sea, los particulares pagados en general son Eso los se que disparan tienen aún mayor más, problema. digamos. Claro, Bueno. y bueno, nosotros obviamente existen muchas hipótesis, nos encantaría poder abarcarlas todas. Lamentablemente también es un tema de datos, ¿cierto? Ahora, nosotros lo que sí hicimos es ver un poco cómo se relaciona el puntaje CIMSE, ¿cierto? Que es una prueba que da toda una cohorte, ¿cierto? Toda una generación en segundo medio, ver los puntajes de los estudiantes, que es una prueba obligatoria, ¿cierto? Que no hay que inscribirse, entonces debería más o menos abarcar a prácticamente toda la generación. Analizamos la relación entre los puntajes CIMSE de matemática y lenguaje en segundo medio con los promedios en esas asignaturas, ¿ya? El lenguaje y matemática, y por los distintos tipos de dependencia, municipal, particular subvencionado, particular pagado, ¿ya? Y entonces nosotros vemos que esta diferencia entre los particulares pagados tienden a tener mayores promedios de nota, no se justifica totalmente porque tienen mayor rendimiento medido a través del puntaje CIMSE. ¿Ya? Eso no parece explicar parte, no explicar, sino que parece relacionarse positivamente, pero no completamente. Pero entonces, ¿eso quiere decir que se inflan las notas? O sea, claro, nosotros creemos que sí, que efectivamente se tiende a poner una nota tal vez por sobre del conocimiento, y eso obviamente puede deberse a muchas cosas. Los profesores, ¿cierto? Dentro de, pueden asignar las notas, o no existe tantos criterios, sobre todo en los colegios particulares pagados. Y además también ha aumentado, a partir del 2012, cuando se incorpora el puntaje ranking, ha aumentado el peso de las notas, de la nota de enseñanza media, ¿cierto? Antes pesaban un 20, un 30, hoy en día pesan más del 40%, que es lo que se te exige, ¿cierto?, en distintos programas, distintas carreras para postular a carreras universitarias. Entonces, eso generó una presión o un incentivo a que también los colegios pusieran notas que beneficien a sus estudiantes. Y esto también no hay que pensarlo como algo de que ellos son los malos, sino que obviamente los profesores quieren lo mejor para sus estudiantes y quieren que lleguen lo más lejos posible. Entonces, en ese sentido, el sistema no genera contrapesos para que los estudiantes, para que los colegios, o los profesores no inflen las notas. Claro. Javiera, haciendo ese diagnóstico y estos distintos puntos, te hago la pregunta, ¿cómo se debería rediseñar entonces el ranking de notas? Por ejemplo, en uno de los temas, la bonificación que comentaba, más allá de que unos tengan bonificación o no, porque obviamente eso generaría un problema serio, cambiar la estructura de este punto en particular, ¿cómo debería ser un nuevo ranking de notas a juicio de ustedes? Sí, nosotros en el CEP estamos estudiando 4 instrumentos alternativos, todos exactamente que vienen en rendimiento del estudiante relativo a su colegio. Ahora, si vemos como la distribución de los puntajes, nosotros encontramos que la distribución es muy similar en un puntaje ranking puro, por así decirlo, es decir, donde a ti se te compara en base a tu generación. Entonces, si tú eres el peor de tu generación, de tu colegio, ¿cierto?, tienes el peor puntaje y mejor tienes, no sé, 8.50. Y esa distribución es básicamente muy similar entre dependencias, no beneficia a los estudiantes de colegio particular pagado. Ahora, ese
tipo de instrumento tiene la desventaja o la crítica de que puede generar competencia entre estudiantes. Entonces nosotros también evaluamos otro tipo de instrumentos que, por ejemplo, que se te genere un ranking donde no se te compare solamente con tu generación, sino que además las 3 anteriores de tu colegio. Ya. ¿Ya? Entonces, al final tú ordenas a todos los estudiantes de esas 4 generaciones y en base a ese orden tú sacas tu puntaje. Ahora, pero se puede hacer una comparación, perdona, una comparación histórica, por así decirlo, de 3 años hacia atrás, en términos de que cada generación puede tener diferencia una con otra, o cada año, por ejemplo, tomando lo que ha sido la pandemia, por ejemplo, ¿puede tener alguna diferencia? Bueno, sí, efectivamente ahí la pandemia, complica las cosas en el sentido de que se ha visto de que ha aumentado las notas también de gran manera. Ahora, yo creo que, dado como los contextos y la información que se tiene, yo creo que es de lo mejor que se puede hacer, en el sentido de que disminuye la competencia, pero te estás comparando igual con tu contexto. O sea, tu generación de tu colegio y la generación pasada en general son muy similares, tuvieron profesores similares, ¿cierto? Vienen de contexto similar. Entonces ya te embarca te compara con tus pares. Y efectivamente se podría hacer porque hoy en día el puntaje ranking, tú obtienes ese puntaje también en base a al promedio, ¿cierto?, de las 3 generaciones anteriores. Entonces esa información está disponible y se puede hacer. Sí, pero no me queda claro por qué no se produciría la misma distorsión que se produce entre los particulares pagados, los particulares subvencionados y los municipales, porque en el fondo ya van a ser más generaciones, un universo más grande, pero sigue siendo tu propio contexto donde tú me dices hay mejores notas en los colegios privados y en los colegios subvencionados. ¿Por qué esa distorsión no se produciría o por qué al menos se matizaría? No me queda claro. Claro, porque la diferencia entre el puntaje ranking que está actualmente con lo que nosotros proponemos es que el NEM, la nota de enseñanza media, se utilizan en nuestra propuesta solo para otorgar un orden relativo. Entonces, por ejemplo, si efectivamente un colegio con muy buenas notas, donde los peores estudiantes tienen un 6 y los mejores tienen un 7, bueno, entonces esos estudiantes que tienen un 6 van a tener el mismo puntaje que los estudiantes de otros colegios donde las notas están entre el 5 y el 6. Ya, entonces perfecto. los 5 y 6 van a tener exactamente el mismo puntaje. Ahí me queda claro, Sí. No va a depender de eso si te bonifico o no te bonifico, sino que te voy a bonificar siempre de acuerdo a la posición y el orden que tú tienes dentro de esa escala. No sé si lo entendí bien, pero creo que sí. El valor de las notas de enseñanza media ya no tendría, solo importa su orden relativo. Pero el valor en sí ya no tiene significancia en ese sentido. Ya, Javiera, para ir finalizando, al menos de mi parte, me imagino que aquí estamos hablando de correcciones pensando en este objeto de estudio, que es en el fondo cómo cuando estás a punto de entrar a la universidad generas correcciones para que la brecha sea lo menos posible, pero esto en ningún caso va a reducir las brechas que vienen de mucho antes, ¿no? Mucho hemos discutido sobre con qué termómetro medir la fiebre, pero la fiebre la verdad es que se desató a lo mejor en la prebásica de los colegios y hasta me atrevería a decir en las casas, antes de que uno vaya al jardín infantil. Lo que ustedes están haciendo es mirar esta parte de la trayectoria estudiantil de las personas, pero esto no corrige los problemas anteriores. Exactamente, y nuestras propuestas también tienen muy que ver con qué podemos hacer hoy en día, porque efectivamente, porque por ejemplo, implementar estos instrumentos no debería ser tan difícil, no debería ser tan difícil reemplazar el ranking con lo que nosotros proponemos. Pero efectivamente hay un cambio en el sistema educacional que debe hacerse y que espero vayamos en esa línea como país. Ahora, eso sí, nosotros sí vemos algunos efectos de cómo un ranking tal vez bien creado podría beneficiar a ciertos estudiantes. Ya nosotros, por ejemplo, hacemos unas simulaciones gracias a la colaboración del DEMRE y vemos que por ejemplo, en carreras muy demandadas, en carreras sobre 700 puntos, los estudiantes del colegio municipal o particular subvencionado aumentan su asignación o si son seleccionados en esas carreras, con este puntaje nuevo aumentarían en casi un 20% y disminuirían los estudiantes de colegio particular pagado en aproximadamente un 10%. Entonces, efectivamente hay muchos cambios que hacer, pero de todas formas no se justifica por qué tenemos hoy en día un ranking que podría estar distribuyendo de forma equitativa y podría beneficiar a los estudiantes que se están quedando atrás y podrían acceder a carreras universitarias que
probablemente generen que aumente su calidad de vida. Entonces, obviamente nuestra propuesta tiene que ver más con qué es lo que podemos hacer hoy, pero hay cambios que se deben hacer en toda la ecuación básica, ¿cierto? Parvularia incluso. Bien, Javiera, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y por supuesto también esto en el marco de lo que está sucediendo, los postulantes que están haciendo la prueba de transición universitaria y también los cambios que se van a ir administrando con esta prueba. Muchas gracias, que te vaya muy bien. Gracias. Gracias, que estén bien. Buenos días. Un buen día.